Nos preocupa, por ejemplo, que no se haya señalado, si bien es cierto, en los proyectos se señala que 19 ríos y 5 quebradas de Tumbes a Ica van a ser motivo de obras definitivas. Nos preocupa que no se haya mencionado una grave amenaza que pesa sobre Lima. Tiempo adicional. Gracias, presidente. Que tiene que ver, y lo sabíamos en el tiempo que estaba transcurriendo el exceso de lluvias y de avenidas, lo que ocurra con la relavera Triana en la zona y los depósitos 1 y 2 en la zona de Chilca con los pasivos mineros de Tamboraque. Allí sabemos, presidente, que hay un serio problema. Los relaves están agrietados. Sabemos además que no se han hecho las obras de coronación y que allí hay drenajes de aguas ácidas que vienen al río Rímac. Si eso, presidente, no está siendo atendido en el marco de la reconstrucción, el peligro sobre escasez y contaminación de aguas para Lima es inminente. De otro lado, presidente, creemos que es muy importante que se nos explique cómo entre el 4 y 6% del dinero que se está gastando en temas de fortalecimiento institucional está fortaleciendo la capacidad del INDECI, del CNPRE, del COER, de CENAMI, de CEPLAN. No se ha mencionado, o estamos hablando de fortalecimiento institucional de chalequitos y eventos. Para que concluya, por favor. De equipos de comunicación que se mueven para hacer publireportajes. O sea, ¿qué estamos entendiendo por fortalecimiento institucional para el Sistema Nacional de Prevención de Desastres? No hemos escuchado ni una palabra en relación al fortalecimiento de las capacidades del COEN y los COERS. Recordemos que la información nos llegaba contradictoria. Estábamos con la congresista Luz Salgado en el COEN y la información que teníamos de los COERS era contradictoria con la información del COEN, con lo cual se dificultaba la atención y la respuesta que se podía dar. De otro lado, presidente, nos preocupa cuáles son los mecanismos de supervisión y de fiscalización que se les va a dar a estas importantes instituciones. El CENAMI tiene más del 50% de sus estaciones destrozadas, presidente, no están operativas. Científicos del CENAMI están ganando no más de 3.000 soles, presidente. Entonces, ¿de qué fortalecimiento institucional nos están hablando? Por eso, presidente, nosotros creemos que es muy importante que estas respuestas sean atendidas en el marco de la presentación que ha hecho el Premier. Y por último, para que concluya, por favor. Quisiera hacer entrega de un tema que se agrava además por el tema del cambio climático, por el exceso de lluvias o por los temas del friaje en la Amazonía. Cuando nos llega hoy día a la bancada del Frente Amplio este pronunciamiento de los pueblos afectados por la actividad petrolera y por el incumplimiento del acta de Saramurillo y Saramuro, presidente, y que han iniciado desde el día de hoy, han decidido iniciar su huelga indefinida y no continuar con las negociaciones en el diálogo que tienen con la Presidencia del Consejo de Ministros porque no se les está cumpliendo los acuerdos de las actas de Saramuro y Saramurillo. A través suyo, presidente, le hago entrega al Premier para que estos temas también sean adecuadamente atendidos. Gracias, presidente. Gracias, congresista Arana. Tiene la palabra el congresista Roberto Vieira. Gracias, presidente. Saludo al Premier y a los ministros que están presentes. Hoy día he escuchado que todo el mundo habla del tema preventivo, pero hasta ahora no hemos hecho nada por sacar a los directores de las diversas instituciones que forman el ENFEN, este comité multisectorial donde está CENAMI, MARP, etcétera, y otros integrantes más, que fueron los que sacaron un informe de que el fenómeno del Niño, que estaba detectado en el 2014, y quien habla fue uno de los que lo anunció a través del diario Expreso, que puede dar fe, en el 2014, y en el 2016, este comité ENFEN, con millones de soles de presupuesto, manifestó de que el fenómeno no estaba activo. Y esto originó que el Congreso de la República anterior desviara fondos, que eran 3.000 millones de prevención, para otra cosa menos para un tema preventivo, y las pérdidas no hubieran sido millonarias. Por el lado del Estado, 25.000 millones a más, y por el lado privado, miles de millones que quién se lo va a reparar. Y esa ley, que fue aprobada en el 2016 por el Congreso anterior, hay
una lista de congresistas, inclusive hay congresistas que están en estos momentos aquí sentados, que votaron a favor de desviar esos fondos. Entonces, aquí tienen que asumir su responsabilidad también y dar curso para que aquellos responsables de estas instituciones que deben velar por el tema climatológico asuman tanto su responsabilidad civil como su responsabilidad penal. Estamos hablando de cerca de más de 6 millones de damnificados y creo que no llegamos ni siquiera a 3.000 casas. Imagínense ese gran déficit. Estamos al 50% del gobierno de ejecución, de gestión, y solamente hemos avanzado 15%. Prácticamente vamos a volver a repetir la historia que se vivió en Pisco, que han pasado más de 10 años y parece que hace unos días fue el terremoto. Eso no lo podemos volver a permitir. Y aquí se tiene que hacer un llamado también para que las inversiones, para que lo que se tenga que invertir sea verdaderamente inversión y no gasto. Y ahí está el tema de esos módulos que han comprado, gran parte dan vergüenza. Entonces, ahí hay que hacer buen gasto para que ese gasto sea inversión. Suena contradictorio, pero necesitamos que sea inversión, que sean casas que duren 20 años, pues si no 2, 3 años, o a la primera lluviecita se caen y se filtran. Entonces tenemos que ser responsables con el tema de gestión. 2 años y medio ya hay de gobierno. Tiempo adicional. Y tiene que ponerse las pilas, porque acá hay un tema de gestión. Tuvimos fenómeno del Niño en el año 72, desastre. Tuvimos fenómeno del Niño en el año 83, desastre. Tuvimos el peor fenómeno del Niño de nuestra historia, 97-98, minimizado por tomar medidas preventivas. Y estamos hablando que en ese momento se gastaron no menos de 200 millones. Acá hubo 3.000 millones de prevención para este fenómeno del Niño, que era mucho más débil que la del 98, pero no se hizo absolutamente nada. Entonces, vuelvo a recalcar, aquellos congresistas que ahora han sido reelectos, que aquí están sus nombres, deben ahorita buscar a los responsables que los hicieron votar para que el dinero de la prevención vaya a otra cosa, menos a paliar un desastre que tremendo daño ha causado a la nación. Muchas gracias. Gracias, congresista Vieira. Tiene la palabra el congresista Luis López, hasta por 10 minutos. Hola. Gracias, presidente. Presidente, por su intermedio, saludar al premier y a los ministros y a los colegas congresistas. Presidente, el mes de noviembre de 2017 el Congreso de la República le aprobó la Ley Presupuestal 2018, la suma de 25.655 millones de soles. Y lo que nos trae, presidente, el premier, un video muy hermoso, una Piura nueva, no una reconstrucción nueva de Piura, que la verdad que no sé dónde sacó esas imágenes tan hermosas, que yo quisiera vivir en esa Piura linda. Pero me permito, presidente, hacia la mesa, si quisiera pasar un video, ¿cuál es la verdadera Piura que va a haber ahorita el Perú? Si me permite, presidente. Daniel, autoriza. Ha autorizado la visualización del video. Año y medio ha transcurrido desde que Piura sufriera los terribles embates del fenómeno del Niño costero. Según el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional en Piura, se registraron 91.835 damnificados, 310.570 afectados, 17 personas fallecidas, 39 heridos, 4 desaparecidos, 5.724 viviendas colapsadas, 8.469 viviendas inhabitables y otras 71.008 afectadas, además de 711 colegios y 195 centros de salud dañados significativamente.
Por esta situación, miles de personas fueron obligadas a abandonar sus lugares de origen, como Catacaos y Curamori. La mayoría de damnificados se refugiaron en dos grandes campamentos a lo largo de la carretera panamericana, entre Piura y Chiclayo. A más de un año y medio después, en ambos lugares aún permanecen más de 10.000 damnificados en carpas y casas de ceras y calaminas, con servicios básicos muy precarios. A pesar que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento anunció la construcción de complejos habitacionales en el distrito de 26 de octubre y otro ubicado en el kilómetro 980, en la carretera Piura-Chiclayo, los proyectos nunca se iniciaron. Muy por el contrario, anunciaron la adquisición de más de 1.200 módulos temporales para la región. Estas viviendas iban a ser entregadas a los damnificados que perdieron sus casas. Sin embargo, el entonces ministro de Vivienda, Carlos Brus, canceló este proceso cuando las empresas ya estaban llevando los módulos a los puntos más críticos, originando que queden a la intemperie en Piura, Paita, Talara, Tambo Grande, Sechura y Sullana. En esta última provincia, los módulos se quemaron en un sospechoso incendio. A la fecha, según el Colegio de Ingenieros del Perú en Piura, no se ejecuta ninguna obra de la tan anhelada reconstrucción. Existe la rehabilitación de los diques, trabajos de prevención, parchado de pistas, pero no son obras de reconstrucción, como nos ha querido demostrar el director de la reconstrucción con cambios, Edgar Quispe. Solo son obras de rehabilitación, donde una sola pista se divide en 2 o hasta en 4 obras, que finalmente las sumarán como obras de reconstrucción. No tenemos lo que es nada de reconstrucción para la provincia de Talara. Olvidados por toditita las autoridades que tenemos. Nuestro colegio fue uno de los más afectados de la región Piura y hasta la fecha aún todavía no se ve el avance, no se ve nada de lo que es la reconstrucción, porque nos ofrecen, vienen diferentes autoridades y aún sigue igual o casi peor. Nosotros vivimos en temperie, aquí en estos cartones, en la tierra. Señor presidente, la construcción del puente definitivo de Charaná-Albatanes está programado el programa de reconstrucción con cambio programada para el 2021. Gracias, presidente. Es indignante, presidente, ver esto. A veces yo le pregunto al Ejecutivo, Piura no solamente es la ciudad, tiene Charanal, Chato Chico, Chato Grande, Batanes, La Encantada. Cuando nunca, presidente, ni un ejecutivo ha llegado a esas zonas alejadas de Piura. No se basta que el presidente o el ejecutivo cojan los aviones y lleguen a Piura, solamente para ¿qué? Inaugurar una pista. ¿Acaso nosotros los piuranos vamos a vivir en la pista? No tenemos agua, presidente, no tenemos desagüe, no tienen los niños donde vivir. Y miren los albergues cómo se han quedado ahí, se han quemado y ni siquiera han sido entregados, presidente. Y esto es indignante. Y no es un video de años anteriores, es un video recién, menos de un mes. Y tengo todavía videos, presidente, de Huancabamba, de Huarmaca, Ayabaca, zonas que de repente que ningún ejecutivo ha llegado a estas zonas. Entonces, presidente, esto es indignante. Presidente, el Poder Ejecutivo presentó este miércoles 29 de agosto un proyecto de ley para el presupuesto público del 2019, en que se incluyeron los recursos que usarán los gobiernos regionales y locales para el proceso de reconstrucción con cambios. El presupuesto designado para el año 2019 asciende a 7.000 millones de soles. Presidente, el Ejecutivo tiene 1.6 millones de soles directamente asignados para garantizar una oportuna ejecución de los proyectos de región afectadas en el Niño Costero. 533 millones para gobiernos locales, 391 millones para gobiernos regionales, 762 millones para gobierno nacional. Y la reconstrucción con cambio, presidente, coge 5.315 millones de soles. El presupuesto
institucional que apertura la autoridad para la reconstrucción con cambio, que yo no sé, ¿verdad, presidente, si le llamamos reconstrucción con cambio o le podemos llamar reconstrucción para rehabilitación o prevención, porque hasta el momento, hasta que los congresistas han dado uso a la palabra, no se ha escuchado ninguna obra en la reconstrucción. Creo que acá estamos mintiéndole al país que hay una verdadera reconstrucción. Lo que se está haciendo es una verdadera rehabilitación, parchado de pistas, parchado de vedera, y eso no es reconstrucción, presidente. No hay que engañarle. Nosotros, desde el Congreso de la República, le hemos dado facultades al Ejecutivo con presupuesto designado. Y le hemos dicho, ¿quieren más presupuesto? Más presupuesto le damos, pero que vaya en beneficio de todos los peruanos. Esta es responsabilidad del Ejecutivo. Y esta es responsabilidad de todo el gabinete. ¿Cómo están ahorita las encuestas del gabinete, presidente? Están en 7, 8% también. Y manejan presupuesto que no maneja el Congreso. Y eso es preocupante, presidente. Por eso los peruanos estamos indignados. Entonces, presidente, sin embargo, llama la atención, presidente, que el avance presupuestal en el tercer trimestre actualizado en el año 2018 solamente sea de 6.36%. Esta cifra refleja la ineficiente gestión en el del medio año fiscal, presidente. Es lamentable que la reconstrucción con cambio, que tiene más de un año de desastre en la región de Piura, porque la región de Piura ha sido más golpeada, claro que las 13 regiones en el fenómeno Niño han sido golpeadas, pero Piura, con 2 millones de habitantes, ha sido la más golpeada, presidente, ¿no? Los familiares todavía sigan viviendo en esteras. Los hospitales siguen en los mismos riesgos colapsados. Y aparte, presidente, que no existen puentes de comunicación. Hay muchos centros poblados que yo tengo la plena seguridad, presidente, que le pregunto a cualquiera de los ministros del gabinete, a un centro poblado que ha sido como Batanes, que ningún ministro ha llegado ahí, presidente, no había una comunicación más de un mes. Y como dicen los congresistas, gracias a las Fuerzas Armadas y a los congresistas, hemos llegado a esas zonas afectadas que ni siquiera el Estado nos reconoce como ciudadanos peruanos. Presidente, mire, el 2018, el primer trimestre, 21 obras, 418 millones de soles. El segundo trimestre del 2018, 453 obras, 1.023 millones, 1.23 millones. El tercer trimestre, 275 horas, 474 millones. Y el primer trimestre del 2018, 78 horas, 276 millones. Presidente, pero cero reconstrucción, cero reconstrucción. Y acá, sí, el premier con la línea del presidente pone ahí Pohechos, que es parte. Tiempo adicional. Pohechos, gracias presidente, no es una obra de reconstrucción. No es reconstrucción, Pohechos, presidente. Y lo ponemos acá como reconstrucción. Yo digo la voz del pueblo, lo que dicen los piuranos. Simplemente es una ampliación lo que se ha hecho en Pohechos, presidente. Y la obra de la carretera, la costanera, que se inició con 61 millones, donde hubo daños y damnificados, siendo estos terrenos cerazos, existen muchos intereses para poner valor a esta zona. Actualmente la obra se encuentra valorizada en 120 millones, con múltiples observaciones por la Contraloría General de la República, presidente. Entonces, presidente, como digo, ha transcurrido más de un año y medio. Y de ese año, presidente, ahorita no se ve absolutamente nada. Señor presidente, quiero que pase una diapositiva, si me permite. Presidente, si me permite una diapositiva. Presidente, una diapositiva. Autorizada.
Tiempo adicional. Gracias, presidente. Tenemos esa deposición, presidente. Desde el año pasado le vengo solicitando al Premier, al ministro de Agricultura, al presidente Vizcarra, al señor de la Reconstrucción, reuniones con los agricultores altopiuranos, donde no llega ni un ejecutivo, documentos solicitados del presidente para ver lo que es el Alto Piura. Yo le preguntaría acá al Premier a través de la presidencia, ahorita Piura ¿está preparado para recibir un fenómeno del Niño? No, no estamos preparados. Y lo digo a conciencia porque ahí vengo viviendo más de 40 años. No estamos preparados. Y le pedí, presidente, al Premier, al ministro de Agricultura, con documentación hasta el mismo presidente, que el Perú y el Alto Piura necesitan reservorios para no después lamentarnos lo que pueda pasar con todos los piuranos, presidente. Y esto sí es lamentable. No hay que engañarle más a la ciudadanía, decir la verdad. Para que concluya, por favor. Entonces, presidente, lo que han visto ustedes en los videos, presidente, yo tuve una denuncia y le denuncié justamente al exministro, al señor Carlos Brus. Presidente, usted acaba de ver los módulos, cómo se queman, la plata de todos los peruanos. Presidente, ¿cuántos? 972 módulos que están en la región de Piura que no han sido entregados por el Ministerio de Vivienda. Y ahí se paran quemando, presidente. Eso es indignante. Es una cachetada a cada peruano, presidente. Porque el Congreso no tiene el presupuesto. Acá con figuritas, con videos, pero ya es la realidad. Y exhorto, presidente, al Premier. Tiene el cuarto componente, Premier. Salve Piura. Usted siendo el cuarto componente de los reservorios en Alto Piura, va a salvar Piura y Bajo Piura. Gracias, presidente. Gracias, congresista López. Tiene la palabra la congresista Janet Sánchez por 3 minutos. Gracias, presidente. Muy buenas tardes con todos los colegas. Presidente, vengo escuchando muy atenta a todos los colegas hablar sobre reconstrucción, presidente. Y hay una pregunta, presidente, con la cual quiero empezar mi intervención. ¿Desde cuándo tenemos el fenómeno del Niño en nuestro país, presidente? Desde tiempos incaicos, ¿verdad? Y hasta más, quizás, preincaicos. ¿Qué hemos hecho al respecto, presidente? ¿Qué hemos hecho para prevenir? ¿Qué hemos hecho al respecto? ¿Qué han hecho los gobiernos regionales, locales? Y sí, presidente, ¿por qué no decirlo? También el Ejecutivo. Porque de ahí tienen que salir las políticas públicas para prevención, presidente. Esto, el fenómeno del Niño, que tuvimos el año pasado, lo vamos a tener de aquí a 9 años más. ¿Qué obras tenemos para que puedan afrontar y que puedan, por lo menos, menguar un poco el desastre que puede causar, presidente? Ese es un punto importante. Pero también, presidente, es importante resaltar el trabajo y la voluntad con la responsabilidad que viene asumiendo también el gobierno de ahora, el presidente Vizcarra, presidente. Es importante mencionar, presidente, que este gobierno sí se preocupa, presidente, por la reconstrucción del norte. Sí, pues, es muy triste que todavía familias no hayan recuperado todo lo perdido. Es muy triste ver a pueblos aislados todavía. Es un trabajo lento, sí. Y ahí hay que exhortar un poco a todos los órganos ejecutores, presidente, pero no solo al Ejecutivo, también a los gobiernos regionales, presidente, porque ha habido muchas faltas, por ejemplo, en el levantamiento de catastro, y desde aquí le digo al Premier que hay una recomendación, presidente, que eso, por ejemplo, sí debería tomar toda nuestra atención, porque de lo contrario no vamos a llegar a todos lados con esta reconstrucción. Ha pasado 1 año y medio,
presidente. Pero también es importante, presidente, precisar que este gobierno del presidente Vizcarra propuso a este Congreso, presidente, la aprobación del decreto legislativo 1354 el día 3 de junio. Y este Congreso, presidente, lo aprobó, cumplió con su rol, cumplió con su función, y eso se merece también saludarlo. ¿Qué implica este decreto legislativo, presidente? Es simplificar y reducir los procesos. Para culminar, por favor. Presidenta, por favor, gracias. Es simplificar y reducir los procesos, los estudios, los permisos y trámites que deben cumplir las unidades ejecutoras, presidenta. Con ello se reduce en promedio un periodo de 13 meses en la ejecución de un proyecto desde su inicio hasta su culminación. También garantizar la participación activa de la Contraloría General de la República para que alerte riesgos de corrupción en las intervenciones. Esa es la preocupación del gobierno y eso hay que decirlo. El Congreso ha cumplido y ha hecho su trabajo, perfecto. Ahora le corresponde al Ejecutivo, pero no solo al Ejecutivo. Repito, también a los gobiernos locales, que nos digan qué se hace con el dinero que se les transfiere para políticas públicas de prevención. Eso también debe ser nuestra responsabilidad de fiscalización y control político, presidenta. Gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Horacio Ceballos, del Grupo Parlamentario Nuevo Perú, por 3 minutos. Gracias, presidenta. Un saludo a usted, a todos los colegas y todas las personas que nos acompañan. Siempre me pongo a pensar, ¿cuál es el país que quiero? ¿Cuál es el país que todos los peruanos queremos? Obviamente el mejor país, el más inclusivo, el que permita un desarrollo de todos sus hijos. Y para ello necesitamos un Estado que también llegue a tener la altura para poder darnos esa satisfacción. Sin embargo, lo que tenemos es un Estado ineficiente. Y lo que tenemos también es una enorme brecha social, porque históricamente toda la riqueza ha sido acumulada en pocas manos y la gran mayoría de nuestro pueblo siempre ha quedado sacrificada y a merced de las decisiones tanto políticas, partidarias, desde el virreinato hasta el presente. Entonces, no me queda claro hacia dónde vamos ahora, porque lo que tenemos actualmente es parte del viejo Estado, no ha habido ningún cambio. Y allí una enorme preocupación, y además utilizando los mismos métodos de siempre y que se han modernizado con la asignación de recursos discrecionalmente, de la forma más fácil, hacia los diferentes sectores que mueven la economía, especialmente el empresariado. Cuando vemos la estructura de este Estado, del gobierno PPK Vizcarra, en realidad lo que veo es un Ministerio de Agricultura, por ejemplo, que empezó muy bien y en este periodo y ha paralizado sus acciones, que entendemos que seguramente no ha encontrado todavía su encuentro como está encontrándolo el presidente con la voz del pueblo, no encuentra sus mismas palabras con los agricultores. El Ministerio del Ambiente, lamentablemente un papel desolador, proinversión, elitista, el MEF ya ni se diga, Energía y Minas también elitista, no puede resolver el tema de los mineros artesanales que están entregando una cantidad de recursos importante al país y están dejando de pagar impuestos. ¿Qué les dijimos antes? Cuando vinimos aquí, vinieron a pedir este programa de reconstrucción con cambios. Les dijimos que queríamos la participación del pueblo. Y era fundamental la participación de los pobladores para autodirigirse, para fiscalizar y para ordenar el proceso. Sin embargo, esto no se escucha, porque tenemos un Estado, nuevamente vetusto, que no está pensando en las grandes mayorías. También dijimos que cuidado con la corrupción. Recuerden que Humala, añitos antes, se había llevado 3.000 millones de soles en defensas ribereñas y una serie de acciones para combatir el fenómeno del Niño. Y que probablemente, recuerdo al congresista Quintanilla diciendo, seguramente de aquí a algunos años más nos va a pasar lo mismo. Vamos a estar diciendo exactamente lo mismo.
También les dijimos que la reconstrucción con cambios debería ser una oportunidad, Minuto adicional, por favor. Una oportunidad para la inclusión, para la participación, para avanzar juntos, para construir el país. Pero sin embargo, lo único que hemos hecho es tener un Estado que no ha planificado, no ha previsto las acciones que tiene que realizar. Porque miren ustedes, ¿alguien nos ha hablado, alguno de los ministros, en este tiempo o en el periodo anterior, sobre los fenómenos climáticos que hemos clamado en este Congreso y hemos pedido permanentemente que se analicen? La data climática está, el régimen hidrológico está, y el niño costero sí era previsible, ahora lo sabemos, pero nadie analizó la data, ni el CENAMI, ni el ANA, ni ninguna institución, ni el Ministerio de Agricultura. Entonces, ¿cómo vamos a poder prevenir si no estamos utilizando la información que tenemos? Tenemos un satélite que tampoco le estamos utilizando. Me pide una interrupción el congresista Bey.